Ahora sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, profe. Ok, entonces en la clase anterior quedamos en lo que era el reporte de variables eh, con el uso de una librería particular de R que funciona bastante bien para efectos de lo que tiene que ver con, digamos, acceder rápidamente a tener una visión de cómo es el comportamiento de las variables numéricas y categóricas dentro de nuestro conjunto de datos. ¿Bien? Lo que ahora vamos a hacer entonces es analizar esto gráficamente de una forma bastante rápida en general. Un segundo. Entonces, la clase anterior quedamos en esto, en donde veíamos, por ejemplo, que existía una variable, en este caso la variable factor, que es crisis, si es que estamos dentro del periodo de crisis económico, no, quedamos mucho más atrás, de hecho, perdón. Aquí quedamos. Un segundo. Aquí está. Entonces habíamos quedado en que el load range, eh, digamos, tenía distintas distribuciones en términos de los valores perdidos. ¿Bien? Entonces encontramos que en la categoría 1 FAM era la categoría en la cual se concentraban los valores que se estaban perdiendo dentro de los datos, ¿bien? Como valores perdidos, digamos, reales. Eh, Adicionalmente, veíamos que en cierto modo existía cierto grado de estabilidad en términos de la distribución de los valores perdidos eh, el vecindario. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos fue imputar los valores perdidos con respecto al vecindario en el cual se encontraba la vivienda. ¿Bien? Entonces, para imputarle un valor, en los valores que están dentro del vecindario, le imputamos la mediana del vecindario. ¿Bien? Ahí quedamos la clase anterior. Entonces, lo siguiente es ver que cuáles son las relaciones ahora que existen entre el logaritmo del precio de venta, ¿bien? Y las distintas variables categóricas. En este caso, eh, si tiene un basement half-bath, que es como un medio baño en el subterráneo, o si tiene un baño completo en el subterráneo, o si tiene medios baños en la vivienda, o si tiene el número de baños completos que tiene la vivienda. Entonces vemos que en particular si eh, tiene medio baño en el sótano, ¿sí? Si bien es cierto, nos vemos una diferenciación tan relevante en términos del precio, sí vemos que existe una diferenciación en términos de la variabilidad del precio, en donde el precio es mucho menos variable cuando tú tienes mayor cantidad de baños, ¿cierto? En este caso, dos baños en el sótano de la vivienda. Y sí vemos que existe cierto grado progresivo, digamos, creciente del precio de la vivienda cada vez que tú aumentas en la cantidad de baños que la vivienda posee. Entonces, si bien no son diferencias significativas porque las cajas están, digamos, eh, traslapadas unas con otras, sí al menos nos da una idea de que existe algo de fuerza en términos de la relación. ¿Okay? Y ya cuando analizamos los baños completos de las viviendas, aquí sí encontramos que existen, digamos, diferencias significativas en el valor del precio de la vivienda, ¿cierto? Entonces, aparentemente, el número de baños completos en la vivienda sería un buen predictor eh, o una variable que discriminaría bastante bien el precio de la vivienda. Y algo similar ocurre con el tamaño de, la, de los dormitorios de las propiedades. ¿Bien? A medida que aumenta la superficie dedicada a dormitorio,
entonces aumenta también el precio de las viviendas. ¿Okay? Y esto se ve más claramente cuando tomamos, digamos, la cantidad de baños totales, ya sin diferenciar si están en el subterráneo o en cualquier otro lugar de la vivienda. Aquí sí se ve que ya existe claramente una relación lineal entre la variable cantidad de baños en la vivienda y el logaritmo del precio, o el precio en este caso. Eh, de manera similar, yo diría que existe una diferenciación entre aquellas viviendas que poseen chimenea y aquellas que no poseen chimenea. ¿Sí? Aquí están las que no poseen chimenea, tienen un precio significativamente menor que aquellas propiedades que sí poseen chimenea. Y otro factor que también está, digamos, pegando fuerte en el valor del precio de la vivienda es el número de espacios de auto en el garage de la vivienda, de la propiedad. Entonces, a medida que aumenta ese número, también estaría aumentando el logaritmo del precio. Esta última categoría, que es cuando tiene cuatro espacios de estacionamiento, yo lo trataría un poco con cuidado y probablemente lo uniría y generaría una categoría 3 y más para hacer el análisis sobre esa variable, porque probablemente acá en esta categoría hay muy pocos datos. ¿Bien? Y por eso el comportamiento tan raro en términos de la funcionalidad existente entre el espacio de vehículos dentro de la vivienda y en el garage de la vivienda y el precio de la vivienda. Lo otro interesante es que no existen diferencias significativas en en los valores de la vivienda en los distintos años. ¿Bien? ¿Y por qué acá estamos incorporando el año? Porque eventualmente pudiese existir un efecto producido, ¿cierto?, por lo que fue la crisis subprime en Estados Unidos. Pero aparentemente eso no habría generado un efecto, en este caso, en estos datos particulares, eh, sobre, digamos, el precio de la vivienda. Eh, si ahora analizamos, por ejemplo, si existe un área de piscina o no dentro de la propiedad, vemos también que no es un factor tan determinante del precio, ¿bien? En general. Eh, y así sucesivamente estas variables no están, digamos, aportando tanta información como las que acabamos de ver. Ahora, si vemos la variable, la calidad de la piscina, por quality, aparentemente sí la calidad de la piscina en la propiedad tienen una diferenciación, o sea, genera una segmentación en el precio de las viviendas, es decir, aquellas que son, digamos, que tienen mejor calidad, eh, tienen un mayor precio, digamos, esperado. Eh, acá vemos que el efecto, por ejemplo, de la crisis subprime sí se siente en términos de la cantidad de propiedades que están en venta, ¿eh? O que fueron efectivamente vendidas. Y vemos que esa caída se manifiesta principalmente en el 2010, es decir, con un par de años hacia adelante, pero no en el precio. Y acá un poco lo mismo, pero ahora un análisis más en detalle a nivel temporal. Vemos que el patrón de comportamiento es bastante similar en términos de nivel, al menos, que el año anterior, después de la crisis subprime. Y finalmente, eh, como para terminar esta parte más descriptiva, vemos que el precio de venta, ¿cierto?
eh, las variables más relacionadas al precio son la calidad general de la propiedad, el área como de- donde uno, el área habitable de la propiedad, el área del garage, el área también del subterráneo, el basement, y otras variables más como si tiene baños completos, cuál es el área total de habitaciones de la propiedad y la antigüedad de la propiedad, fíjense que pega negativamente. Es decir, propiedades más antiguas tienden a tener menos precio que propiedades más nuevas. En términos de construcción y hace cuánto tiempo fue digamos, la remodelación de la propiedad. Si fue remodelada muy antigua, hace mucho tiempo, ¿sí? También tiende a pegar mucho o tiende a disminuir el precio de la propiedad como factor. Y aquí un gráfico ya más que nos ayuda a entender cómo es el movimiento de los segmentos de propiedades que se están generando en los datos. Pero por ahora lo vamos a dejar como obvio para ver unos análisis más específicos después cuando trabajemos en Python. Solo para adelantar, en Python existe una serie de visualizaciones bien entretenidas, como por ejemplo visualizaciones de redes, que después cuando analicemos estos mismos datos en Python, en nuestra próxima sesión, vamos a ver que podemos construir gráficos de redes de correlación, en donde aquí vemos que, por ejemplo, este grupo de observaciones están fuertemente relacionadas, y acá hay otro grupo de variables que se relacionan fuertemente y así sucesivamente. Entonces nos permite explorar de forma súper, digamos, lúdica, ¿cierto? Cómo se están generando grupos de variables que se mueven juntas o que explican un concepto, digamos, en conjunto. Así que por ahora, esta gráfica la voy a obviar para dejar espacio a lo que después hagamos en Python de forma un poco más dinámica. Bien, entonces pasemos a la parte más de modelamiento propiamente tal. Después de hacer el análisis, digamos, todo lo que hemos visto hasta ahora, le diría yo que tiene que ver más bien con las fases previas tanto de limpieza de datos y transformación de variables. Por ejemplo, la creación de la variable antigüedad de remodelación, la creación de la variable antigüedad de la propiedad, por ejemplo, en términos de años de antigüedad. Son variables que nosotros habitualmente vamos a crear a partir de la información, pero que no necesariamente viene preconstruida. Bien. Entonces, hasta donde ejecute. Voy a ejecutar. Segundo. Aquí. Aquí estamos. Un segundo, que quiero saber bien hasta dónde ejecuté previamente. Hasta que voy a ejecutar. Ya, perfecto. Esto. Ok, hasta aquí. Entonces, en nuestra data escalada, si está acá,
tenemos todas las variables de interés en nuestro conjunto de datos. Vamos a eliminar toda la información que está como vacía para finalmente hacer todo lo que tiene que ver con la división de los datos en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de test. ¿Bien? Para eso generamos un listado de índices aleatoriamente, a diferencia de Python, que uno trabaja con una clase particular que es trainTestSplit. Acá es literalmente hecho de forma manual. Entonces, si vemos el objeto que se llama Training Samples, es un objeto que básicamente tiene índices como valores. Entonces, aleatoriamente se elige de los datos el 80% de estos índices de forma aleatoria. Entonces, por ejemplo, partimos con el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 9, y así se van, digamos, no considerando algunos índices aleatoriamente en los datos. Entonces, en esta lista tenemos el 80% de los índices. Entonces, si le pasamos esos índices a la data, que en este caso model data, vamos a filtrar, ¿cierto? La data de entrenamiento, y si le decimos que de esta data traiga lo que no es estos índices, entonces nos vamos a quedar con la data de test. Y en estos datos también podemos diferenciar entre aquellos que son datos de predicción, que en este caso no vamos a utilizar, pero que tienen, digamos, como valores a predicción, valores que están como nulos dentro de los datos. Pero por ahora no vamos a utilizar esa información, simplemente vamos a trabajar con la data de entrenamiento y data test. Eh, Vamos a generar una matriz de variables predictoras, la vamos a llamar X, y la variable de interés o respuesta, o el outcome, que es la variable, en este caso, precio de venta, sell price. Y entonces vamos a trabajar con un modelo que en este caso es el precio de venta contra todas las variables que estén contenidas dentro de test data. Y lo mismo hacemos entonces para determinar la variable de interés. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, una vez que ya dividimos la data en términos de entrenamiento y test, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es trabajar con un modelo de regresión lineal múltiple. Y para eso vamos a desarrollar un proceso de selección de variables. ¿Bien? En este caso vamos a realizar el proceso del Step Forward, ¿bien? Dentro del código. Entonces, esta pieza de código nos permite decir, uno, cuál es el modelo nulo. No sé si todos conocen el concepto de modelo nulo y modelo completo o modelo saturado. Yo no. El modelo nulo en general es un modelo que debe ser el promedio, ¿bien? Es decir, un modelo 5 variables. Entonces, en este caso, el modelo nulo es un modelo que solo tiene el intercepto. Y el modelo completo es aquel modelo que tiene todas las covariables. ¿Bien? ¿Por qué definimos estos dos modelos? Porque para los procesos de selección, si comenzamos con el stepwise forward, necesitamos partir con el modelo nulo. Y en el caso del modelo de backward, nosotros partimos con el modelo completo y vamos a partir del modelo completo eliminando, digamos, covariables del modelo. ¿Okay? Entonces, para hacer el step forward, como les decía recién, ocupamos la función step,
le damos como valor de entrada el modelo nulo, que era lo que les comentaba recién, es decir, partimos sin nada para explicar a esta variable de interés, que para nuestro caso es el logaritmo del precio de venta. Y el scope es, digamos, que vaya creciendo hacia el modelo completo. Ese es nuestro scope, es el modelo completo. La data que le vamos a pasar, digamos, la data de modelamiento, y la dirección, en este caso, es ambos. Entonces está haciendo step forward. Y eso es lo que vamos a ejecutar en este momento. Entonces, lo que estamos viendo como output en R es todas las iteraciones que esto está haciendo. Entonces, en cada iteración va evaluando qué variable es más significativa para ingresar al modelo. ¿Ok? Entonces, parte primero con el modelo más sencillo, que es el modelo vacío. En la primera etapa ingresa pruebas de a una variable a la vez ingresando al modelo. Luego prueba los modelos que contienen a la variable anterior y van agregando variables hacia adelante y así sucesivamente. Hasta que finalmente va a llegar un punto en el cual la siguiente variable a ingresar no es significativa, y en ese punto este proceso va a detenerse. Profe, Dígame. pero esto ¿cómo lo va haciendo? ¿Va probando aleatoriamente todas las otras variables? No es aleatoriamente. Pero por eso, las prueba todas, ingresa la que tuvo mayor significancia y después de nuevo las prueba todas y ingresa la que tiene mayor significancia, ¿o cómo lo va haciendo? Así es, tal cual. Ingresa, Perfecto. prueba, lo ¿Todo? explico en una pizarra, claro. Todo contra lo que hay en el modelo actualmente. Perfecto. Y lo que mejor, y el que tiene mejor, el que explica mejor, el que lo agrega. Claro, el que es más significativo, el modelo más significativo en el test F, con respecto al... por eso voy a poner la pantalla para explicarlo, digamos, teóricamente, porque la significancia es con respecto al modelo anterior, al modelo previo. Perfecto. Entonces, nosotros aquí técnicamente es un proceso que es como, en cierto modo, vamos a tener siempre un modelo T que va a estar compuesto va a ser una variable, ¿cierto? No sé, una variable I explicada, esto lo estoy escribiendo bien en lenguajes o sea, en términos como uno lo programa en R, ¿no? Explicada por las covariables, que hasta este momento han ingresado al modelo. Y luego tenemos un modelo T más 1, que es la variable de interés con las variables previamente más una variable nueva. ¿Bien? Entonces el test F es un test que mide entre el modelo T y el modelo MT más 1. Para esa variable nueva, y le vamos a llamar J. ¿Bien? Entonces, esto nos debe arrojar un p-valor, ¿cierto? Eso es lo que mide la significancia. Bueno, entonces a todos estos p-valores nosotros lo indexamos por un índice J. Entonces vamos a tener que el p-valor asociado a este va a ser el p-valor J. Entonces, al final de probar con todas las variables nuevas, ¿cierto? Vamos a evaluar cuál de todas las nuevas variables que se agregaron es la que tiene el menor p-valor posible. ¿Bien? Y esa entonces es la variable candidata a ingresar. Este es el paso forward. Entonces hacia adelante partimos de un modelo previo. Este modelo parte en el modelo vacío, en M0. El valor inicial, M0, ¿cierto? Es I en el modelo vacío, o en el modelo nulo.
que es solamente con intercepto. En M1 entonces va a ser el intercepto más una variable nueva, el intercepto más otra variable nueva, y vamos a calcular esa estadística F entre el modelo nuevo y el modelo nuevo con una variable adicional. ¿Bien? Entonces, en el paso forward nosotros vamos a elegir aquel modelo, va a ser aquel modelo que tenga el mínimo p-valor. Entonces, aquel modelo que tenga el mínimo p-valor, ese va a ser el modelo que vamos a elegir siempre y cuando esto sea menor que 0.05. Es decir, que vamos a elegir aquel que sea menor, pero que sea significativa. ¿Bien? Es decir, que el aporte de la nueva variable, porque aquí básicamente estamos viendo si yo ingreso esta variable a este modelo, el aporte de esta nueva variable genera un efecto significativo en el modelo. ¿Bien? Es decir, está explicando algo que las otras variables que ya estaban incorporadas no eran capaces de explicar. ¿Bien? Entonces, si ese algo que está explicando es significativo, es decir, es un aporte significativo de la nueva variable para explicar la variable de interés, entonces esa variable ingresa al modelo. Y luego viene el paso backward. En el paso backward nosotros vamos desde este modelo, ¿cierto? Que es el modelo que acabamos de seleccionar, que ahora tiene todas las variables más la nueva. Ahora vamos a remover variables, pero de este conjunto. Entonces, el MT va a ser el modelo removiendo variables ahora desde acá, menos las J, pero de las variables que estaban previamente incorporadas. O sea, este le vamos a llamar H, para hacer la distinción entre este J y esta H. Entonces ahora, de este modelo vamos a ir removiendo, o sea, de estas covariables que ya estaban agregadas al modelo, vamos a ir removiéndolas una a una. Y vamos a evaluar si, en presencia de esta nueva covariable que ingresó, alguna de las covariables que estaban previamente agregadas pierden significancia. ¿Te das cuenta? Y de esa forma se evita este fenómeno que tiene que ver con la correlación espuria en el fondo entre variables. ¿Bien? Es decir, si en presencia de esta variable existe una variable que era significativa, pero que ahora no lo es. ¿Ok? Y también se calcula nuevamente el modelo estrella o el modelo seleccionado, que va a ser aquel que tenga el mínimo. Esto también nos lleva a una F, ¿cierto? Entre este nuevo MT y este nuevo MT más 1, que nos arroja un p-valor. Ese test F nos arroja un p-valor que ese va a ser el p-valor, nuestro nuevo p-valor J. Entonces vamos a buscar aquel mínimo P sub J. Entonces la idea es que cuando me voy hacia atrás, yo lo que esperaría es rechazar siempre, digamos, la hipótesis nula de que la variable que estaba previamente agregada es no significativa. Es decir, siempre esperaría rechazar. Por tanto, lo que yo espero es que todos estos p-valores sean menores a 0.05. Si es que hay algún p-valor que no es menor que 0.5, ahí entonces también es una causal de detención del proceso de selección de variables en el proceso stepwise forward. ¿Bien? Entonces, hacia adelante, si es que el p-valor es mayor que 0.05, se detiene el proceso. Si no, continúa y pasa al paso backward, y en donde esperamos que todas las variables que estaban previamente en el modelo, en presencia de la nueva variable que se incorporó, sigan siendo significativas. ¿Bien? Significativas para explicar a la variable de interés. Entonces eso es lo que acabamos de ejecutar. Y el modelo resultante, que es este que está aquí, entonces es el modelo. No sé si se entendió la explicación de cómo funciona el método. Si no, me vengo a explicarlo brevemente. Sí, Súper. se entendió. Súper.
Excelente. Entonces, esta selección nos arroja todas estas covariables agregadas, digamos, paso a paso. Nosotros, digamos, este objeto o este método de R, que es el step, dentro de la salida está la historia. ¿Bien? Podemos ver cómo se fue agregando en todos los procesos de iteración cada una de las variables. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular el coeficiente de regresión ahora, pero utilizando validación cruzada. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestros datos de entrenamiento, que están acá, train data. Tenemos que vamos a trabajar con sell price y vamos a, digamos, utilizar todas las covariables de los datos de entrenamiento. Le indicamos a esta función que vamos a utilizar el método LM, Linear Model, y luego entonces le decimos que vamos a ocupar el método de cross validación utilizando un fold de 10. Cuando hablamos de cross validación en este método estamos hablando de K-fold cross validation. ¿Bien? Entonces le estamos diciendo que vamos a ocupar un K-fold de 10. Entonces los datos los va a ir separando en 10 grupos aleatoriamente. ¿Bien? Y cada grupo en cada iteración va a ser un dato de prueba. Y con eso entonces estimamos el coeficiente de regresión vía, digamos, validación cruzada. Y podemos ocupar esos datos, ese coeficiente, ¿cierto? O este modelo que acabamos de entrenar, para generar las predicciones. ¿Va? Es solo un warning. Perdón, me había preocupado. Es solo un warning, no es algo, digamos, que esté generando un error. Es solo un warning. Ya. Entonces generamos las predicciones y finalmente vemos cómo anduvo el modelo, cómo anduvo la performance del modelo. ¿Bien? Fíjense que nosotros acá entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento y acá vamos a evaluar la performance del modelo en términos de las métricas que definamos. En este caso estamos ocupando el RMS y el R cuadrado. ¿Bien? Y eso lo vemos entonces ahora con los datos de test. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Primera pregunta para ustedes, si alguien lo puede responder. ¿Por qué ahora evaluamos el modelo en los datos de test y no evaluamos el modelo en los mismos datos que ocupamos para entrenar? ¿Cuál es la razón? Para evitar sobreajuste. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque un modelo 100% ajustado a los datos de entrenamiento, lo más probable es que pierda poder predictivo con respecto a nuevos datos. Sí, está bien, eso es cierto. Y lo que está comentando su compañero básicamente es, si yo tengo esta nube, ¿cierto? Puedo construir un modelo que pase por cada uno de los puntos de datos. Pero si le doy un dato en cualquier otro punto, por ejemplo aquí, el error que comete es gigantesco. ¿Cierto? Ese es el error para este dato nuevo. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por sobreajuste. Un modelo que pasa perfectamente por los datos, pero
que no es capaz de generalizar el comportamiento para datos nuevos. ¿Cierto? Pero ¿esto de dónde viene? ¿Y por qué esto se produce cuando trabajamos con los mismos datos de entrenamiento? Entonces, esto se debe a lo siguiente, que es básicamente por la estructura funcional del modelo de regresión lineal. Recuerda usted que beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, ¿qué es lo que es? X' a la menos 1, X', ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Si nosotros usamos esto, el I, digamos, gorro, va a ser entonces X beta, gorro, ¿cierto? Es decir, si ahora ocupo la definición de X, perdón, de beta gorro, esta cosa que está aquí es simplemente X' a la menos 1, X', fíjense ustedes, Y. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos matriz de proyección. O sea que esto es esto. Entonces, si yo quiero explicar, por ejemplo, mis datos con los mismos datos, esto es una función de los datos. Por tanto, si yo evalúo el modelo de regresión lineal con los mismos datos que ocupé para entrenar el modelo, y entiéndase por entrenar, para estimar los coeficientes de regresión, como este caso, entonces puedo estar cayendo en esta problemática que recién comentábamos, que básicamente esa función que yo defino, ¿cierto? Esa función que estoy definiendo pueda pasar por encima de los datos. Dígame. Que a un compañero se le cayó internet y pregunta si puede entrar de nuevo, por favor. Ahí lo estoy agregando. Gracias. Entonces, puede ocurrir en este proceso de estimación, de entrenamiento, que cuando yo genere predicciones y evalúe la capacidad predictiva de mi modelo, porque ahora esto yo lo puedo llevar en términos del error, ¿cierto? El error de esto es I menos I gorro. Entonces esto es básicamente la identidad menos X a la menos 1, X', y esto factorizado por Y. Entonces el error también es una función, entonces, por lo tanto, de la observación. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros dividimos los datos entre entrenamiento y predicción, básicamente lo que vamos a evitar es precisamente que los datos que están involucrados en la estimación de nuestro coeficiente de regresión o de nuestros parámetros de interés no estén, digamos, afectados por los valores por los valores para los cuales yo quiero generar la predicción. Entonces, cuando nosotros hacemos la corrección y trabajamos con solo los datos de entrenamiento, entonces tenemos X de entrenamiento, perdón, X', X de entrenamiento, a la menos 1, ¿cierto? X de entrenamiento, prima, Y de entrenamiento. Y luego entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, con el valor a predecir, ahora vamos a tener que esto va a ser X de predicción por beta gorro, ¿cierto? Y resulta que beta gorro, si ahora lo desagregamos, es el X de predicción, ¿cierto? Por X' de entrenamiento, X a la menos 1 por X' de entrenamiento y de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Que el valor a predecir ahora no depende de su valor observado. Por lo tanto, el error de predicción, que es Y de predicción, menos Y gorro de predicción,
en este caso es un valor, digamos, es un error de predicción real y no está afectado por el proceso de entrenamiento en el modelo. ¿Ok? ¿Había una pregunta por ahí? ¿Sí? ¿Aló? Por acá no. ¿Sí? Diego, cuéntame. Ah, no, por acá no tengo dudas. ¿No hay duda? Ya, perfecto. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros, digamos, separamos los datos de entrenamiento y test para poder evaluar de forma certera la calidad real de predicción de mi modelo. ¿Bien? Ahora, todo esto tiene que ver con el objetivo. No sé si les comentaba a ustedes, pero cuando uno modela, puede tener un objetivo predictivo, como es el objetivo de este curso, pero también puede tener un objetivo que sea explicativo o retropredictivo, ¿bien? Que en el fondo es explicar qué pasó en la información. Y en ambos casos, nosotros podemos llegar a modelos que son completamente diferentes. ¿Bien? Entonces, depende del objetivo del modelo, el objetivo de uso del modelo, es si este tipo de cosas van a afectar o no, digamos, el desempeño del modelo en función del objetivo para el cual lo estoy construyendo. Entonces, esta parte de la línea de código nos permite hacer una selección step forward del modelo, ¿bien? Y nos va a entregar un subconjunto de covariables. Aquí se hace una evaluación de la heterocedasticidad, la autocorrelación, que para efectos lo que vamos a hacer no nos interesa mucho, pero vamos a evaluar, esta parte sí nos interesa, la colinealidad. Entonces, aquí está. Aquí estamos. Y entonces, tenemos el NS. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es calcular como la descomposición espectral de la matriz X', ¿bien? De X', de X', y extrajimos de esta descomposición el máximo valor propio y el mínimo valor propio de la matriz. Entonces, esa razón, la raíz de esa razón, es el indicador NC. Entonces, ¿qué dice esto? Si NC es mayor a 25, entonces estamos en presencia de colinealidad. ¿Bien? Y fíjense el valor de NC que nos dio, que es un valor gigantesco. No sé si lo ven acá en la consola. Pero es un valor brutalmente gigantesco. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que estamos en presencia de colinealidad. ¿A qué se debe? ¿A qué puede? Dígame. Ese 25 es aleatorio, o sea, no que sea aleatorio, pero ¿es en función de los datos que se está trabajando o es siempre Para 25? para cualquier conjunto de datos, si tú construyes esta indicadora NC, o sea, esta estadística, siempre el punto de corte es 25. ¿Sí? Ya, ok. Para cualquier conjunto de datos, si tú tienes una estadística NC mayor a 25, entonces estás en presencia de colinealidad. ¿Ya? ¿Qué significa la colinealidad? Que yo puedo escribir una columna de la matriz de covariables como función lineal de otra. ¿Bien? Eso es básicamente lo que es la colinealidad. Ok, entonces estamos justo en el problema que trata este capítulo del curso, ¿cierto? Y para eso nosotros dijimos que en la historia lo que se hizo fue desarrollar los modelos de regresión Rich, que buscaban regularizar la inversa de la matriz X'. ¿Ya? Entonces justamente estamos en este problema, con datos que son súper ultra conocidos, que son los de venta de precio de vivienda. ¿Bien? Entonces vamos a implementar ahora una regresión Rich. Y vamos a implementarla de inmediato con validación cruzada.
Y para esto vamos a ocupar un keyfold de 5. ¿Bien? El método viene de la librería glmnet. ¿Bien? Y simplemente le vamos a hacer esa indicación. Ojo con el parámetro alfa queda fijo y lambda queda digamos, moviéndose. Eso nos define una regresión rich. Cuando alfa es 0 y lambda queda moviéndose. El GMLNet en general ajusta un modelo ElasticNet. Bien. Por tanto, bajo esa restricción estamos trabajando con un modelo de regresión rich. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya ajustó este modelo, vamos a buscar cuál es el mejor valor de lambda. Y este entonces va a ser nuestro modelo final. Y nuevamente vamos a generar predicciones y vamos a calcular el R cuadrado. Entonces, si nos vamos a ver el caso anterior, nuestro R cuadrado era 0,91, el R cuadrado de test, a pesar de tener colinealidad, es un modelo que está prediciendo bastante bien, y ahora mejoramos entonces de 0,91 a 0,92. Lo que vamos a ver acá es, vamos a evaluar cuáles variables fueron seleccionadas y cuáles no. Entonces, el modelo Rich está usando 255 variables y no está considerando solo 8 variables. Eso es lo que está ocurriendo aquí con el modelo Rich. Este mismo análisis lo podemos extrapolar al modelo de regresión lineal simple, que es este. Entonces hagámoslo. Entonces fíjense que Rich usaba 255 y a través de la regularización estamos disminuyendo de 263 a 255 variables. Y ahora vamos a pasar entonces a lo que es el proceso de selección lazo. Entonces, en el caso anterior, fijábamos alfa igual a 0 y dejábamos lambda moviéndose. Entonces, para usar lazo, usando el método glmnet, alfa tiene que ser fijado en 1. Si alfa es 1, entonces estamos en el caso lazo, y entonces dejamos que lambda se mueva, y lambda va a ser nuestro parámetro de regularización lazo. Vamos a ejecutar. Vamos a mirar el coeficiente de regresión. Fíjense cómo, esto es importante mencionarlo, en este caso,
los coeficientes de regresión, hay muchos valores que son cero. Fíjense ustedes, este valor que es cero, este valor que acá es como coeficiente cero, etc. ¿Bien? Vamos a empezar a encontrar bloques de coeficientes que son literalmente cero como en su valor. Eso se debe principalmente a que el efecto en el fondo de la estimación lazo, que lo que busca es, además de regularizar, hacer el proceso de selección de variables. Entonces, en el proceso de estimación estamos haciendo la selección de variables de forma inmediata, sin requerir, digamos, este proceso, por ejemplo, que vimos en el caso de regresión lineal múltiple, ¿cierto? De stepwise forward, esto lo reemplazaría. Generamos las predicciones, calculamos el R cuadrado, obtenemos un mejor R cuadrado que en el caso Rich, regresión clásica, y ahora vamos a ver cuántas variables seleccionó lazo. Fíjense que bajamos de inicialmente 280, 200, no me acuerdo, ¿no? Bajamos de 263 del modelo de regresión clásico, 255 el modelo de regresión Rich, y ahora bajamos a 242 variables en el modelo de regresión lazo. Profe, Dígame. el R cuadrado, por ejemplo, es como, me atrevería a decir que es igual en lazo y en Rich. En ese Es caso, similar, sí. o es similar. En ese caso, la cantidad de variables usadas sería como nuestra siguiente métrica a evaluar, así como ocupé menos variables en lazo, entonces lazo es mejor, una cosa así. Sí, es una medida, o sea, eso es lo que nosotros llamamos complejidad. ¿Bien? Es un criterio de selección vía complejidad. Nosotros siempre, si estamos en presencia de dos modelos que tienen la misma capacidad predictiva, nosotros deberíamos siempre optar por aquel modelo que es más simple, ¿bien? O menos complejo. Y una forma de medir la complejidad es a través del número de predictores que están asociados a la variable. ¿Bien? Entonces, dado que el R cuadrado es parecido, ¿bien? Pero no sabemos si existe una diferencia significativa entre uno y otro, eso es una cosa aparte. Pero asumiendo que son parecidos, podemos optar por aquel modelo que es más simple, en este caso ElasticNet. Ahora bien, y esta es precisamente la diferencia entre Lazo y Rich, es que Lazo, además de regularizar, está, digamos, aquellas covariables que no son significativas, derechamente las está botando a cero. ¿Bien? Y esa es la razón por la cual se diferencia Rich de ElasticNet. ¿Okay? Perdón, Rich de Lazo. Y finalmente ElasticNet, que es el último método de regularización que nosotros estudiamos. Vamos a hacer el tune. En este caso, fíjense que no indicamos ninguna restricción sobre los regularizadores. Aquí está ocupando tanto alfa como lambda, ¿bien? En el tune grid. Y estamos ocupando un k-fold de 10. Ejecuto. Vamos a ver nuestro modelo óptimo. Fíjense que ahora aparece mucho más cero. Y vamos a proceder a generar las predicciones y evaluar el modelo. Ahora sí el modelo mejoró. Y veamos, además de mejorar, sé que existe una reducción de las variables que sea comparativamente distinta entre uno y otro. Entonces, para esto, vamos a ocupar esto.
Fíjense que en este caso ElasticNet fue mucho más regularizador que el caso Lazo. Entonces bajamos de 240 variables a solo 96. Y tiene una mejor capacidad predictiva. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Continúa. O sea, profe, disculpe. Diga. Eventualmente si yo ocupo, o sea, lo que estoy entendiendo es que si eventualmente yo ocupo muchas menos variables, tipo, llego a ocupar 50 variables, no necesariamente el R cuadrado va a ser mayor, ¿cierto? Simplemente Eh, estoy ocupando menos variables implica que es menos complejo mi modelo. el usar menos variables, claro, es simplemente tener un modelo menos complejo, un modelo más simple. Ya, ok. ¿Bien? La capacidad predictiva es lo que estamos midiendo con el R cuadrado. ¿Sí? Y en este caso, da la situación en que el modelo más simple, que es el que nos generó ElasticNet, es un modelo que tiene una mejor capacidad predictiva. Ya, gracias. Entonces, lo que ahora vamos a explorar son lo que se llaman las trazas Rich, Lazo y ElasticNet. ¿Bien? ¿Alguna otra duda hasta aquí que ustedes tengan? ¿No? Entonces, ¿qué consiste el procedimiento? Resumiendo de forma muy general. Tenemos una primera etapa, ¿cierto?, de transformación de variables, limpieza y construcción de nuevas features, ¿bien? Que es lo que nosotros llamamos ingeniería de features o ingeniería variable. ¿Bien? El siguiente paso, una vez que tenemos una data ya, digamos, limpia y con variables creadas, entonces el siguiente paso es separar los datos entre entrenamiento y test. Una vez que separamos los datos en datos de entrenamiento y datos de test, luego entonces procedemos a la implementación o estimación de modelo, usando para estimar los coeficientes del modelo o los parámetros del modelo, ocupamos entonces los datos de entrenamiento y para evaluar la capacidad predictiva ocupamos los datos de test. Y para ocupar los datos de test generamos predicciones utilizando el modelo, digamos, que ya está previamente entrenado con los datos de entrenamiento. Eso en términos sencillos, todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer, digamos, al menos en este capítulo del curso. Okay. Entonces vamos a ver cómo son estas trazas Rich, Lazo y Elasticnet. Vamos a hacerlo. Segundo. Ah. Un segundo. Entonces, fit 1, 0. Entonces,
Le llamamos ¿Profe? elastic. Dígame. ¿Qué cosas le cambió al final? ¿El elastic de arriba y el de abajo? ¿Para el error? Acá decía fit 1.0. ¿Ya? Ese lo cambié por elastic, pero este debería ser rich. Para partir con rich. Deme un segundo. Voy a ver si es que ese objeto lo guardamos con ese nombre o con un nombre distinto. Deme un segundito. Este es lazo. Ahí está rich. Entonces, el primero que vamos a cambiar, que es el que dice rich acá, le vamos a llamar rich. Y este es lazo. Y este se llama elástico. Entonces, acá está lazo. Lo voy a ejecutar de nuevo, creo que lo puedo haber pisado en algún lugar. Toma. Va. Entonces, vamos a partir con el Elastic.NET, que fue el que generé. No sé por qué no está generado acá el código. Lo voy a explorar en un segundo. Deme un segundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vemos cómo a medida que aumenta el porcentaje de mezclado, ya entiendo por qué. El porcentaje mezclado es como es este coeficiente alfa. ¿Bien? Alfa lo que mide es como qué proporción corresponde a rich y qué proporción corresponde a lazo en el contexto de la, digamos, de esta forma de penalización. ¿Bien? Entonces, cuando es 0, estamos en el caso rich. Cuando este valor de este porcentaje de mezcla es 0, estamos en el caso rich. Y cuando es 1, estamos en el caso lazo. ¿Bien? El Elastic.NET, digamos, contiene como resultado a la regresión rich, a la regresión lazo. Y lo podemos ver a través de este parámetro alfa, que es el porcentaje de mezcla. Entonces, lo que estamos viendo acá es cómo se mueven estos coeficientes de regresión para estos distintos valores es cómo se mueven el RMC en las distintas muestras de validación cruzada. Entonces, en este caso ocupamos 10 false de cross validation. ¿Bien? Así que se comportó de forma distinta en estos 10 false. Vemos que acá como, digamos, acá abajito, ¿cierto? Está como los valores más recurrentes de mezcla. Y sobre esto vamos a calcular el promedio para este parámetro de regularización alfa. Eso con respecto a esto. Y déjenme ver acá. Fit es... Ah, ya, perfecto. Vamos a trabajar ahora con esta otra data, que es la data Boston de R. Si quieren hacemos el break ahora. ¿Bien? Y ahora con este otro ejemplo vamos a trabajar y vamos a ver finalmente las trazas rich para que ustedes aprendan, digamos, a visualizarlo. ¿Okay? Pero si quieren hagamos el break, que nos toca ahora a las 16:20 y volvemos a las 6:40 de vuelta al curso. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Gracias.